De nuestras clases correspondientes a este curso de Derecho Procesal del Trabajo 2, después del descanso que tuviéramos el día lunes correspondiente a la conmemoración del Día del Abogado. Así que espero que hayan disfrutado su descanso y pues el día de hoy retomamos nuestro contenido. Y pues como lo hemos hecho en otras ocasiones, solo si me pueden corroborar que tengamos audio y sonido de calidad para poder dar inicio, mis estimados amigos. Así es, licenciado. Excelente. Philip. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio entonces. Voy a empezar con la grabación correspondiente. Recording in progress. Bien, jóvenes, en la clase que les compartí la semana pasada, finiquitamos el tema de lo que era el arreglo directo. En esa grabación, pues les compartí lo que era el arreglo directo, que básicamente les platicaba, es una instancia extrajudicial en la que patronos y trabajadores sindicalizados tratan de resolver los conflictos, ¿sí? Y la negociación de un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Platicábamos que esta negociación está contenida y está basada en el artículo 51 del Código de Trabajo, en el que además impone la obligación, ¿sí? Impone la obligación de agotar esta vía directa para poder plantear el conflicto colectivo de condiciones de trabajo. Vimos también que la negociación de conformidad con lo que establece el artículo 51 debe de ser de por lo menos 30 días, ¿sí? Debe existir un periodo de negociación en la vía directa por 30 días para finalmente poder llevar a cabo lo que es el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, hablamos que si se logra un acuerdo, vimos que el artículo 52 nos establece que si se logra un acuerdo, pues lo que vamos a hacer es suscribir ese pacto en 3 ejemplares, uno que le queda a cada una de las partes y uno que se envía al Ministerio de Trabajo para que éste lo revise, es decir, para que lo pueda homologar, que corrobore pues que no se han tergiversado derechos, que no se han disminuido o violentado derechos de los trabajadores. Bueno, entonces hasta aquí teníamos claro lo que es lo que regula nuestro código de trabajo, ¿sí? Lo que regula el código de trabajo en cuanto a qué. Grupo coaligado, ¿sí? Del sector tanto privado como público, lo que debe agotar es el arreglo directo. Y que los sindicatos, tanto del sector privado como del sector público, lo que deben agotar es la vía directa, ¿sí? Y esta vía directa se debe realizar debe ser un periodo de negociación de por lo menos 30 días. Les decía yo la clase anterior, y aquí es donde me dicen ustedes si surgen dudas, les mencionaba que viene una contradicción, ¿sí? Existe una contradicción en la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Básicamente viene a imponerle una carga mayor a los grupos coaligados del Estado. Y en la clase pasada vimos que en el artículo 4, ¿sí? Literal A, y en el artículo 5, literal A, de esa ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, hace un cambio en cuanto a lo que regula el código. Recordemos que el principio de especialidad y aquí una ley específica de los trabajadores del Estado nos establece. A ver, las negociaciones y las cuestiones no las vamos a hacer como las regula el Código de Trabajo. A ver ustedes, trabajadores del Estado que forman un grupo coaligado, ustedes también tienen que agotar la vía directa, ¿sí? Ustedes, nosotros también regula la ley que son sujetos procesales en la vía directa, es decir, los equipara al sindicato a tener que agotar la vía directa en una negociación de por lo menos 30 días, lo que evidentemente es desventajoso para los trabajadores o el grupo coaligado que no tienen la fuerza ni la organización que tiene un sindicato. Y eso sí me interesa
que quede bastante claro. Entonces, básicamente les comentaba yo en la clase pasada, el arreglo directo va a ser aquella vía que deban agotar únicamente los grupos coaligados del sector privado, trabajadores del sector privado, figura que es por ende prácticamente, si no es que completamente nula en nuestro país. Ustedes saben ya, no vamos a ahondar en la triste realidad de lo que son las organizaciones de trabajadores en el sector privado. Vimos en la clase anterior también, en esa grabación, platicamos un poco de la demanda colectiva, vimos los requisitos que debe contener la demanda colectiva, que están regulados a partir del artículo 381, segundo párrafo, vimos todos los datos que tienen que contener y yo les comentaba ahí que acá es donde tenemos que acreditar la personería, sea del grupo coaligado o del sindicato, tal cual lo vimos hace ya dos clases. Vimos también que en ese artículo 381, primer párrafo, nos regula lo que debe contener el pliego de peticiones, ¿sí? Se debe adjuntar al planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social el pliego de peticiones o el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y analizamos nuevamente un poco lo que son las prevenciones que se dictan en materia de derecho del trabajo, en cuanto a que una vez dictadas las prevenciones, se recuerdan ustedes, yo les decía en el artículo 379, que nos establece que desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo hecho de que patronos y trabajadores no puedan tomar represalias el uno contra el otro. Platicamos en esa grabación también que si existe por parte del patrono una violación a esa norma que lo obliga a que si quiere despedir a alguien, tiene que pedirle permiso al juez y que no obstante, si el juez autoriza esa destitución, no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, que de todos modos el trabajador está en todo su derecho de ir a plantear lo que considere al juicio ordinario laboral. Les dije que subrayáramos ahí que esto se tramitaba en forma de incidente y que si el trabajador es despedido debe presentar, como lo establece el código, su denuncia, ¿sí? Su denuncia. Y que el juez, dentro de las 24 horas siguientes, deberá dictar la reinstalación que conlleva consigo la reparación pecuniaria, la reparación tanto integral como pecuniaria, digamos. A grosso modo, resumiendo en 10 minutos lo que vimos en la clase anterior. Entonces, jóvenes, en la penúltima clase vimos el arreglo directo, en la anterior ya vimos la vía directa y ya vimos los requisitos del escrito de demanda colectiva. Entonces, pregunto, de la clase del miércoles pasado, o incluso de la anterior, ¿hay dudas? ¿Hay consultas? ¿O ha quedado claro esto del arreglo directo, la vía directa, sobre todo con la contradicción que existe en la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado? Adelante, estimado Edgar. Gracias, Lick. Fíjese que la duda que yo tengo es con referencia al artículo 379, es de la grabación que nos envió. ¿Mm? Este, indica acá que si es trabajador o si fuera colectivamente un sindicato quien infringe esta disposición, lo van a sancionar con una multa equivalente a tantos salarios mínimos. Entonces, mi consulta es si el conflicto se plantea precisamente porque no les han pagado. ¿Cuál sería la forma en que se va a hacer esto punible? Porque de ahí en adelante, pues ya solo termina que va a estar obligado a reparar los daños y perjuicios, pero ahí termina en cuestión del trabajador. Entonces, aquí, ¿cómo se vería esta forma? Usted me dice si el que quebrantara, el que tomara las represalias fuera el trabajador en contra del patrón. Sí, porque acá indica de que, bueno, aquí el código equipara al trabajador con el patrono, pero si el conflicto se plantea porque no les han pagado el salario, pues claro está que no hay cómo pagar esa multa, pero al trabajador aquí no se le estaría dañando más.
Lo que pasa es de que qué represalia podría tomar el trabajador contra el patrono, mi estimado Edgar, digamos, tratando de completar el ejemplo, porque les soy honesto, en lo que llevo de tiempo no he visto una represalia de los trabajadores en contra del patrón. Lo que sí he visto son huelgas ilegales o ilegítimas, que esas tienen otra consecuencia mayor que las vamos a ver en su momento, pero no sé si se le ocurre, mi estimado, dar algún ejemplo, porque realmente en los conflictos colectivos de carácter económico y social, le he dicho yo, en estos años de experiencia, la única represalia que he visto de la relación de trabajo en general es al patrono despidiendo al trabajador. Entonces, me es complicado buscar una represalia, pues esto puede ser derecho vigente no positivo, porque nunca he visto la aplicación de esto para serle honesto, mi estimado Edgar, tendría que como inventarme el ejemplo y la respuesta, porque realmente esto nunca lo he visto en la práctica, mi estimado Edgar. Siempre es el patrono versus el trabajador y solo por temas de despido. Y repito, si al trabajador lo que hace es holgar ilegalmente o ilegítimamente, eso tiene otras consecuencias que vamos a ver más adelante, como lo son el derecho al patrono para destituir. Ya me ilustró bastante cuando mencionó lo de la huelga, porque creo que por ahí es donde va ese sentido ya estricto, siento yo. Pero muchas gracias, Sí, Luis. sí, porque digamos la única represalia del trabajador se me ocurre a mí, es decir, mire, no vamos a trabajar, no nos han pagado, o sea, planteamos el conflicto, no nos han pagado, trabajemos. Momento, no habías agotado las vías correspondientes, vamos a ver que es una huelga ilegal y por ende ahí ya le da al patrono la posibilidad de despedirlo sin responsabilidad, porque si ustedes se dan cuenta, los montos aquí todavía ya son bajísimos, son bajísimos, la verdad, con respecto a la realidad actual. Adelante, estimado Luis Armando. Luis Armando. Licenciado, ¿qué pasa con las personas como los grupos coaligados o los sindicatos que cuelgan mantas, carteles señalando al patrono de un montón de cuestiones que no sé si eso podría tal vez ser como una de las represalias de los trabajadores? Lo que pasa que habría que ver de qué lo señalan, porque si ya incurren en una calumnia, en una injuria, ya da pie a otra índole, mi estimado Luis Armando. Represalia sería realmente un daño directo, y repito, si aquí hablamos que lo señalan ya de cosas que puedan cuadrar en el tipo penal, ya es otra vía la que tendríamos que usar, ¿verdad? Les digo, en todos los años que llevo de experiencia, no he visto y no imagino una represalia que pueda tomar el trabajador contra el patrón. Realmente eh, no sé, no se me ocurre, mi estimado Luis, pero podría ser, pero le digo, como una práctica realmente no lo he visto, muy sujeto a la interpretación que cada uno le demos hasta este momento, jóvenes, pues nunca he visto eso en la práctica, mi estimado Luis. Muchas gracias, licenciado. Va, Luis. Aquí preguntaba Sergio, dice, Lick, buena tarde, tengo una duda. La vía directa es obligatoria para los trabajadores del Estado, ¿cierto? Pero para trabajadores de empresas privadas no lo es. Para los trabajadores del sector privado sería el arreglo directo. Ahí estamos, mi estimado Sergio. 100% comprendido el tema del arreglo directo y la vía directa. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Veo que todo quedó claro. Ahorita creo que si todos estamos en la sintonía de Sergio, todo está clarito. Adelante, Norel. Buenas noches, licenciado. Estaba viendo que el arreglo directo, ahí no dice que hay que esperar 30 días, ¿verdad? Sino que simplemente se puede evitar esa etapa e ir de una vez Al a la vía. conflicto colectivo. Exacto. Oh, Exacto, entiendo. Noelia. Si usted se da cuenta, el arreglo directo no los obliga a negociar por 30 días y ahí es donde viene lo perjudicial para el trabajador del Estado, que la ley de sindicalizaciones dice, no, momento, ustedes no van a arreglo directo, van a la vía directa. Los obligaba a negociar por 30 días y antes de aquellas, se recuerdan de aquella doctrina legal que les compartí, en la que ahora ya protege a los grupos coaligados,
olvídense, en esos 30 días el patrono despedía a todos los trabajadores sin que hubiesen logrado llegar al conflicto colectivo de carácter económico-social. Y como les digo, el arreglo directo en Guatemala, si no es que casi nulo, completamente nulo su aplicación. Pero así es, estimada Norel, no obliga a los trabajadores a negociar por un plazo determinado. Muchas gracias. ¿Dudas o consultas, jóvenes, antes de que pasemos al siguiente tema? Bueno, hoy nos corresponde ver, entonces ya estamos acá propiamente en el planteamiento del conflicto, jóvenes. A ver, entonces aquí ya recapitulemos rapidito. Los trabajadores tenían un problema, no eran sindicalizados, decían formar un grupo coaligado o, siendo un sindicato, llaman a asamblea para la negociación de un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ambas asambleas pues se llevan con los respectivos trabajadores, con el mínimo que establece la ley, toman su decisión por mayoría y deciden entablar una negociación colectiva. ¿Sí? Si es un grupo coaligado del sector privado, el arreglo directo, y si es un grupo coaligado del sector público, más los grupo coaligado del sector público, más los sindicatos, tanto el sector público como privado, tienen que ir a negociar en la vía directa por 30 días. Como se los decía, sea porque hay una negativa rotunda del patrono, sea porque solo logran un acuerdo parcial, o sea porque aunque negociaron no lograron ponerse de acuerdo en nada, entonces ya procede el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. Ya vimos en la clase pasada, en el artículo 381, qué requisitos lleva la demanda y a partir del momento que se lleva al juzgado, dice, se entiende por planteado el conflicto, ¿sí? Se entiende por planteado el conflicto y vimos en el artículo 381, parte final, que el juez inmediatamente dará trámite a la solicitud, ¿sí? Dará trámite a la solicitud. En el artículo 378, ¿sí? Vimos también que establece los delegados o los representantes sindicales, en su caso, harán llegar el pliego de peticiones al respectivo juez, quien el acto resolverá ordenando notificarlo al patrono, trabajadores o sindicatos emplazados a más tardar al día siguiente de su recepción. ¿Sí? Si el sindicato, que es lo más común, siempre les hago, hablamos del trabajador emplazando al patrono, porque eso es lo que ocurre, repito, nunca he visto que sea la inversa, ni un solo caso. Entonces, si hoy planteamos nuestra demanda colectiva, hoy 27 de septiembre de 2023, el juez debe darle trámite inmediatamente y a más tardar al día siguiente, es decir, mañana martes, mañana jueves 28 de septiembre, debe notificar al patrono el pliego de peticiones respectivo. ¿Sí? Bueno, Licenciado, sí, adelante, René. muy buenas tardes, gracias por el espacio. Fíjese que yo tengo me surge una inquietud. ¿Qué pasa donde hay le estoy hablando básicamente del sector público, ¿verdad? Digamos que hay uno o dos sindicatos y, por ejemplo, se forma un grupo coaligado porque dichos sindicatos están vendidos. Entonces, ¿podrían alguno de los sindicatos interferir o hacer alguna situación en contra del grupo coaligado? Sí, mi estimado René, digamos, recuérdense que de conformidad con la ley, el que debe negociar los pactos colectivos de condiciones de trabajo es el sindicato mayoritario. Entonces, digamos, si un sindicato minoritario o un grupo coalegado plantea un conflicto, el sindicato mayoritario está legitimado para plantear su inconformidad ante el juez en lo que yo les decía, que veremos en una siguiente clase que se denomina puntos de derecho. O sea, puede, digamos, plantear buscando dejar sin efecto el conflicto, el planteamiento del conflicto, estimado René. Gracias, Lick. Aunque sea muy evidente, digamos, porque póngale que el grupo coaligado está solicitando un aumento de un 20%. Entonces viene el sindicato y dice, no, no queremos aumento. Pero eso lo plantearía, digamos, sus dirigentes, pero como pasa que los dirigentes toman autoritariamente decisiones sin consultar a sus bases, ¿verdad, licenciado? Entonces, lo Enti- más en- probable, Entiendo su punto, estimado René, porque en muchos, no en todos, pero en muchos casos,
las negociaciones de los pactos colectivos tienen pocas condiciones para la mayoría y los líderes sindicales terminan con permiso para ejercer sus funciones sindicales dentro de su horario de trabajo, la institución les debe dar vehículo, combustible, etcétera, etcétera. ¿Verdad, René? Me imagino que a eso se refiere, pero lastimosamente, aunque sea así de notorio, como la ley los legitima, mi estimado René, ahí sí no hay para dónde hacer. El sindicato que demuestre tener el mayor número de afiliados es el que tiene la representación de la mayoría, estimado René. Me imagino que para ahí, hacia ahí va su comentario más o menos, ¿verdad? Sí, licenciado, correcto, así es, muchas gracias. Lo que tendría que suceder es de que todos los integrantes de ese sindicato se desafiliaran y digamos que hicieran un nuevo sindicato, digamos, con ese grupo coaligado, que lejos de ser coaligado pasaría a ser un nuevo sindicato, ¿verdad, Lick? Exacto, estimado René. Por eso le digo, o sea, la apreciación puede estar, pero en papel, si el sindicato tiene el mayor número de representantes, valga la redundancia, es el que representa a la mayoría. Ahí sí que no hay para dónde, estimado René, más que los propios trabajadores tomaran la decisión de crear un nuevo sindicato o afiliarse a otro ya Muchas, existente. muchas gracias, Lick, muy amable. Va. Entonces, vean, jóvenes. Bueno, entonces les decía que dentro de las 24 horas siguientes debe enviarle el juez a la parte emplazada copia de ese eh, pliego de peticiones. Entonces, vean, planteamos el conflicto, ¿sí? Planteamos el conflicto y entonces aquí iniciamos con la primera fase procesal, ¿se recuerdan? Del conflicto colectivo de carácter económico-social, que es esto, la conciliación. Se lo pongo aquí en el chat. El objeto, buscar mediante la intervención del Tribunal de Conciliación un avenimiento entre las partes involucradas en el conflicto, para intentar que éstas adopten las recomendaciones propuestas por aquel tribunal y con base en ellas se suscriba un convenio que permita terminar con el trámite del proceso y con ello conjurar la posibilidad de paralización de las actividades laborales. Entonces, por eso hay dos fases procesales dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social. El legislador prevé, miren, aunque la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, paralizar labores conlleva, siempre les dije, un problema social, porque no son solo los trabajadores los afectados, sino la empresa, las familias, el capital y aquellos usuarios de bienes o servicios que preste la empresa o institución del Estado. Bueno, entonces dice, hagamos una vamos a normar una fase de conciliación, evidentemente bajo los principios que ya hemos hablado. Economía, concentración, celeridad. Bueno, entonces veamos pues, ya se planteó el conflicto colectivo de carácter económico-social. Vámonos al artículo 382. Artículo 382, y aquí pues podemos ir subrayando plazos, artículos y cosas importantes en este artículo 382. Entonces dicen, dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294, que allá en el 294 está regulado como, bueno, en el 294 dice, los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca del tribunal. Entonces se recuerdan también del artículo 293, cómo se conforman esos tribunales de conciliación. Un presidente, que es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, un representante de los patronos y tres suplentes, y un representante titular de los trabajadores y tres suplentes. Bueno, entonces dice, notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia.
Entonces vean, pues jóvenes, vamos tomando nota y llevando la secuencia. Se presenta la demanda colectiva. El juez establece la ley, tiene a más tardar 24, el día siguiente para enviar el duplicado del pliego de peticiones o del proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Una vez planteado el pliego de peticiones, dice, tiene 12 horas para conformar el tribunal de conciliación. Y además dice, notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377. Entonces, vean, jóvenes. En la práctica, entonces lo que sucede acá es, bueno, se plantea el conflicto y en la práctica esto es, digamos, sencillo. Normal, como se recuerda que los tribunales de conciliación y arbitraje ya están conformados desde principio de año, ya hasta fueron publicados en el diario oficial y los juzgados fueron notificados por la Corte Suprema de Justicia de los datos y los contactos de quiénes son los representantes titulares y los 3 suplentes. Bueno, acá lo que sucede es que en cuanto ingresa el pliego de peticiones, lo que hace el oficial es, por ejemplo, llamar por teléfono a los representantes. Miren, se acaba de plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social, el juez ya emitió la resolución de trámite, en donde además decide convocarlos para conformar el tribunal. Así que le estoy llamando para que conformemos tribunal de conciliación. El representante del patrono, representante del trabajador. Integrando la norma nos podemos dar cuenta que cuando el juez le notifica a la parte emplazada, que repito, la mayoría del tiempo es el trabajador, el patrono, con esa misma resolución le dice, vea, tiene 24 horas para conformar una delegación análoga. Es decir, si es un grupo coaligado representante por 3 trabajadores, mire, tiene que nombrar usted 3 representantes para que vengan a negociar. Si es el comité ejecutivo, 9 integrantes del comité ejecutivo del sindicato, la comisión análoga del patrono, entonces debe estar conformada por 9 representantes. A eso se refiere con delegación análoga. Dependiendo de los representantes de los trabajadores, usted conforme su propia comisión. Bueno. Y establece que debe conformarse entre las 24 horas siguientes, dice, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia, ¿sí? De hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Entonces veamos. Esta parte es bien importante porque la ley, veamos cómo blinda para que la parte emplazada no pueda entrampar esto de ninguna manera. El juez le dice, mire, señor patrono, tiene 24 horas para nombrar su delegación análoga. El patrono puede decir, me voy a hacer el loco, que no vine, que no me notifiquen, que no me avisen. Pasan las 24 horas y dice, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Como la mayoría la cantidad de ejemplos son del Estado, bueno, perfecto, dice el juez, se vencieron las 24 horas y no nombraron la comisión análoga. Tenían que enviar 3 delegados y no lo hicieron. Perfecto, entonces, a ver, fue planteado contra el Ministerio de Economía. Entonces yo resuelvo, el juez resuelve, ver, van a conformar la delegación análoga del Ministerio de Economía, el director general financiero, el director general de presupuesto y el director de recursos humanos. La ley le da la potestad al juez para hacerlo, dice, en caso de desobediencia. Y veamos lo que establece el artículo 388, que es el poder disciplinario que tiene el juzgado. Sí, el poder disciplinario. Veamos qué nos establece el 388. Dice, si los delegados de algunas de las partes no asistieren, una vez que hayan sido debidamente citados a cualquiera de las comparecencias a que se refiere el artículo 384, que aquí me adelanto un poco, dice, y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía e impondrá multa a cada uno por rebelde. Entonces veamos
que el patrono acá, repito, no puede dilatar el proceso. Si no cumple con el plazo de las 24 horas de nombrar su delegación análoga, el juez la nombra de oficio. Una vez nombrado, los va a citar a audiencias. Y si no llega, dice, puede hacer uso de la policía. El juez puede decir, mire, señores de la policía, en uso del poder disciplinario que me da el Código de Trabajo, les pido por favor conduzcan a, B, C o D a la audiencia señalada para el efecto. Adelante, estimada Ethel. Sí, licenciado, gracias. Estaba leyendo acá que se les puede declarar rebeldes, pero recuerdo que a los trabajadores del Estado, al Estado no se le puede declarar rebelde. ¿En qué En, parte vio ahorita esto, mi en el estimada? 388, el Tribunal de Conciliación los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía, impondrá a cada uno de los rebeldes. Ahí se les Claro, está, pero no es que se les declare rebeldes, no, solo solo dice se a les quien obliga a pondrá traer exacto, allá. a quien no llegó le impondrá una multa. No es que declare rebelde al Estado. No, no, mi Gracias. estimada Ethel, no está. Gracias, licenciado. Sí, entendí mal. Gracias. ¿Dónde está eso? Dije, yo me he perdido de esa parte. Cambiamos las normas. Sí, no, dije yo, puchis, qué buen truco me acaban de dar, pero no, no, mi estimada Ethel, se refiere nada más a quienes no comparecen a la audiencia. Entonces, bueno, me dicen si vamos claros hasta dónde estamos, jóvenes. Me dicen si hay dudas o si hay consultas. Vamos al artículo 383. Artículo 383. Dice, regula, perdón. Si en el momento en el que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o alguno de sus miembros tuviere algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Entonces, jóvenes, por eso es que la ley prevé que haya un titular y haya un suplente. Puede ser que llamen al titular, lo digo, el del juzgado por teléfono, ¿qué tal? Señor fulanito de tal, está llamado a conformar un tribunal de conciliación. Quiero comentarles que tuve un accidente y lastimosamente estoy internado en el ICS y aquí voy a estar una semana más. Perfecto, no puede integrar, gracias, ya vamos al suplente 1. Suplente 1, fulanito de tal, mire, por la imposibilidad que tiene el titular, va a integrar tribunal de conciliación. Perfecto, quedó notificado y voy a integrar el tribunal. Puede ser que alguien, lo que yo les decía, miren, me excuso porque pues yo trabajo en el Ministerio de Economía y resulta que el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social es planteado por el sindicato del Ministerio de Economía. Por ende, me excuso. Perfecto, misma dinámica. No puede el titular, se llama al suplente. Y veamos que si quienes tienen que manifestar su causa de impedimento o de excusa no lo hacen saber, la ley prevé incluso que van a ser sancionados de conformidad con lo que establece el artículo 297 del Código, que básicamente dice una corrección disciplinaria y una multa. Bueno, no vamos a profundizar tanto en eso. Sigamos entonces. Entonces, repito, esto es antes de que se constituya el tribunal. Sí, el trabajador sí sabe que tiene un impedimento, una excusa, dice, mire, tengo el impedimento, o la excusa, perfecto, se llama a los sustitutos en su orden. Y recordemos que la ley prevé hasta 3 sustitutos por cada integrante del tribunal. Bueno, segundo párrafo, que yo no sé si recuerdo que la vez pasada les dije acá podemos poner un epígrafe que se denomine no recursos, ¿sí? No recursos. Establece, fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguna contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Aquí el legislador ya privilegió que lo que se debe hacer es entrar netamente a la fase de conciliación. Aquí elimina cualquier arid, cualquier engaño que se pretenda hacer al tribunal con el ánimo de dilatar el proceso, ¿sí?
Aquí muchas veces, digamos, en primera instancia, se plantean excepciones previas, incidencias, tratando de únicamente dilatar el proceso, que se suspenda la audiencia, que se programe para dentro de 2 o 3 meses, etc. Aquí no. Aquí se conformó el tribunal, no existe nada más. Mira, quiero plantear una excepción previa porque el sindicato no es el mayoritario. Aquí ya vamos a ver que entramos a otra etapa. Que entramos a otra etapa. Aquí ya no cabe ningún planteamiento de ninguna naturaleza. Ya el tribunal estamos legalmente constituidos y entramos a la fase de conciliación. Entramos a la fase de conciliación. Bueno. Veamos entonces el artículo 384. Artículo 384. Y establece: el Tribunal de Conciliación, una vez resueltos los impedimentos que se hubieren presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro arreglo. ¿Sí? Llevamos la secuencia. Veamos la importancia de la sustanciación del conflicto colectivo de carácter económico-social. Se plantea el conflicto, a más tardar dentro de las 12 horas debe, dice, convocar al tribunal. ¿Sí? Procederá a la formación del tribunal. Bueno, si ya se resolvieron los impedimentos y las excusas o no las hay, dice, el Tribunal de Conciliación se declara competente, es decir, ya estamos conformados. Existe el cuerpo colegiado del Tribunal de Conciliación. Dice, y se reunirá sin pérdida de tiempo con el objeto de convocar a ambas delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas siguientes. Entonces, a partir de que se ha conformado el Tribunal de Conciliación, tienen un máximo de 36 horas, ¿sí? Y recuérdense que en el conflicto colectivo de carácter económico social, todos los días y horas son hábiles. Aquí nada que 8, ¿por qué? 4:32, que sería como 5 días en horario únicamente hábil. No, aquí todos los días y horas son hábiles. Entonces, una vez constituidos, tienen un máximo de 36 horas para convocar a las delegaciones de ambas representaciones, tanto de trabajadores como de patronos, a la audiencia de conciliación, ¿sí? Máximo entre 36 horas, dicen señores, quedan debidamente convocados para realizar la audiencia de conciliación, la cual se verificará y el plazo, repito, tiene que ser antes de las 36 horas. Sigamos con la lectura. Artículo 385, artículo 385. Nos establece el 385, dice, 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan. Una vez que hayan determinado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, harán las deliberaciones necesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia a efecto de proponerles los medios o bases generales de arreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. Entonces, vean, los jóvenes, supongamos que la audiencia, ¿sí? La audiencia de conciliación está programada para el viernes a las 11 de la mañana. El viernes a las 11 de la mañana. Entonces, 2 horas antes, es decir, a las 9 de la mañana, el tribunal va a escuchar por separado, probablemente a las 9 a trabajadores, a las 10 a los patronos, los va a escuchar en el sentido que, a ver, el Tribunal de Conciliación ya tiene el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo o ya tiene el proyecto de convenio si es un grupo coaligado.
Entonces van a revisarlo, lo van a estudiar y dice que entonces lo oirá a cada parte para que estos respondan con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les hagan. Aquí el tribunal, en pleno ya constituido en el juzgado, allá en Guatemala, en los juzgados laborales, ya en audiencia están las representaciones de cada uno de los trabajadores y patrones. Como el Tribunal de Conciliación ya tiene conocimiento del proyecto de pacto, por ejemplo, puede ser que empiecen la discusión como, miren, tenemos algunas dudas. ¿Por qué pedir un 50% de aumento de salario? ¿Realmente es viable o es con el ánimo de quebrantar al patrón una negociación? ¿Qué sé yo? Pueden ser cualquier tipo de planteamientos. O por ejemplo, no sé, miren por qué están pidiendo, ¿qué les digo yo? Un bono de 12,000 quetzales para Navidad si el promedio de trabajadores devenga entre un salario mínimo y 4,000 quetzales. ¿Cuál es puntualmente la base? Etcétera, etcétera, etcétera. Le puede preguntar a cada uno. Digamos, puede citar primero al trabajador, al otro grupo de trabajadores, puede citar por aparte al patrón. Igual, vea, acabamos de analizar el proyecto de pacto y vea, patrón, estamos viendo que lo que piden es un aumento del 2% sobre el salario que cada uno tenga, o sea, 2% de su salario. Realmente no está la empresa o no está la institución en condiciones de dar un 2% de aumento, etcétera. El tribunal dice, hace las preguntas que considere pertinentes. Bueno, escuchó a cada uno por aparte, 385 segundo párrafo, dice, una vez que haya determinado bien las pretensiones de las partes en un acta lacónica, ¿sí? Es decir, si habían dudas en la pretensión, en cuanto al alcance y demás, dejan constancia ya de que han solventado las dudas, dice, y hará las deliberaciones necesarias. Y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia a efecto de proponerle los medios o bases generales de arreglo que su prudencia le dicte y que deben ser acordados mayoritariamente por los miembros del tribunal. Lo que establece aquí, el código es, bueno, ya tenemos las pretensiones, miren, los trabajadores piden un aumento del 15% y el patrono pide, y el patrono dice que no da más de un 5%. Viendo los números que han presentado, estados de cuenta o información que presentaron los trabajadores demás, vemos que quizá un 15 lastima mucho a la institución, pero un 8 o un 10 no es malo, entonces esa es la recomendación. Esto es por mayoría. Acuérdense que son 3 integrantes del tribunal. Puede ser que los 3 estén de acuerdo o uno de ellos diga, no, yo no estoy de acuerdo con esa recomendación. Bueno, mayoría gana, 2-1, la recomendación va a ser un 8% de aumento. Y así se van a ir con cada una de las pretensiones. Entonces, llega la hora de la audiencia, que ya son las 11 de la mañana, y el Tribunal de Conciliación establece, bueno, teniendo a la vista el proyecto de convenio o el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, después de haber escuchado a cada una de las partes, el tribunal emite sus deliberaciones y hace las recomendaciones. Miren, eh, lo que les digo, en la primera petición, la recomendación es poco 8%, en la segunda recomendación es que de los 2 bonos que se piden se dé uno, etcétera. Van dando la recomendación punto por punto del convenio o del pacto, ¿sí? Del convenio o del pacto. Esto, repito, tomada la decisión por mayoría del Tribunal de Conciliación. 2-1 o los 3 a favor. A eso se refiere este artículo. Claro, en la práctica les voy a decir, recuérdense que tenemos el principio de poco formalismo, principio tutelar del trabajador y demás. Puede ser que dentro de la audiencia, sí, dentro de la audiencia, ya estando ambas partes, el tribunal siga llamando hágase llamado a ambas partes a llegar a un acuerdo. Va a depender aquí mucho
de la buena disposición que hayan de las partes o no, repito, puede ser que una parte está cerrada, en que quiere el 50% de aumento de salario y la otra parte no quiere dar 0%, no quiere dar ni un 1% de aumento. Entonces aquí ya viene el manejo del tribunal. Si ve que realmente los puntos en discordia son flexibles o las partes pueden todavía entender un acuerdo, pueden entonces aquí ir dentro de la audiencia, miren, pero ¿por qué no ceden? Ya se pusieron a pensar pues que el riesgo de una huelga, patrono no perderá más la empresa si esto se lleva a una huelga, etcétera. O sea, les digo, lo que la ley regula es 2 horas antes, venga usted, solventamos dudas, venga usted, solventamos dudas. Hacemos las deliberaciones, señores, aquí están nuestras recomendaciones. ¿Las acatan o no las acatan? Eso es lo que nos establece el código. No obstante, repito, sí, no obstante, repito, puede ser que ya en la audiencia, base ese principio de poco formalismo, el Tribunal de Conciliación, no obstante, ya emitió sus recomendaciones, vea que existe un ánimo todavía de poder conciliar. Incluso, veamos el artículo 387. Vámonos al artículo 387. Establece el 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no tuviere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Es lo que les digo. Vean la potestad que se le da al tribunal. No dice el tribunal debe repetirlo. Vamos a ver que el tribunal puede en esa primera audiencia decir, esto es irreconciliable, emitimos nuestras recomendaciones y damos por clausurada la fase de conciliación. Si el tribunal considera, repito, pensemos en un proyecto de pacto que tiene 50 artículos, que únicamente se encuentran entrampados 2, que son cuestiones mínimas, ¿sí? Cuestiones mínimas. ¿Qué les digo yo? Pensemos cualquier cosa, digamos que uno de los artículos que el patrono ya aceptó a darles desayuno a los trabajadores, el cual consistirá en un menú de huevos, frijoles y café. Y que los trabajadores digan, no, mire, pero agregue una fruta, ¿sí? Y el patrono diga, no, la fruta ya no. Estoy inventando ejemplos que al final muchas de las cosas pasan son de las cosas que he visto en la vida real. Entonces, digamos, si el Tribunal de Conciliación dice, a ver, ya hay 50 artículos, 49 acuerdos, y de repente esa fruta es la discordia, dice, bueno, el tribunal dice, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento del que habla el artículo 385. Puede ser que fue la audiencia hoy a las 11 de la mañana, puede determinar el Tribunal de Conciliación, mire, nos volvemos a citar, sea mañana o más tardar otra vez el día viernes a las 11 de la mañana y repetimos el proceso. A las 9 de la mañana escuchan a los representantes de los trabajadores, a las 10 de la mañana representantes de los patronos, se les hacen los planteamientos, recomendaciones, preguntas y a las 11 otra vez se repite esa audiencia de conciliación en donde el tribunal, repito, por mayoría o totalidad de sus miembros, va a determinar si se logra o no se logra un acuerdo. Adelante, estimada Etel. Licenciado, perdone, en esta segunda reunión de conciliación solamente se van a discutir los puntos que están a los que no llegaron a un acuerdo. No van a Sí, hacerlo todo desde cero. no, mire, la ventaja, o sea, digamos, evidentemente el Tribunal de Conciliación sí podría, o sea, ellos van a iniciar la audiencia solo con lo que no hubiese acuerdo. Puede pasar que alguna de las partes llegue que cambió de postura y como hasta aquí no se ha firmado ningún convenio Ningún ni acuerdo. pacto, Ajá. exacto, se viene todo abajo. Pero sí, el Tribunal de Conciliación va a entrar bajo el entendido de que, mire, habiendo logrado todos estos acuerdos, le tenemos esta otra fórmula.
Ya. Miren, ¿por qué no una semana, un día sí, un día no hay fruta y la otra entonces un día sí, un día no hay fruta, etcétera, ¿verdad? Ya llega una nueva fórmula de solución, pero así sería, estimada Ethel. Gracias, licenciado. Bueno, entonces veamos cómo los plazos van. Se presenta el pliego, hay 12 horas para conformar el tribunal, conformado el tribunal, dentro de las 36 horas siguientes se debe llevar a cabo la audiencia. Dice también que dentro de las 48 horas puede repetir y recordemos lo que nos establece el artículo 393. El artículo 393 establece en ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones con todos los requisitos que exige el artículo 381. Sí, ya sea que se demoró, alguien del tribunal tenía un impedimento y eso pues dificultó cumplir con el primer plazo de las 12 horas, etcétera. En ningún caso establece 15 días hábiles no pueden pasar sin que se haya finalizado la fase de conciliación, ¿sí? Sin que se haya finalizado la fase de conciliación. Entonces veamos, artículo 387. Artículo 387. No, perdón, el 386. 386. 386. Dice, si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía al cumplir el acuerdo será sancionada con multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y de 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no el cual no podrá ser menor de un año. Si se omitiere ese requisito, se entenderá que el término es menor de un año. Entonces, si logran el acuerdo, ¿sí? Si logran el acuerdo, excelente. El Tribunal de Conciliación dice, bueno, les vamos a fijar el plazo de 3, 5 días para que se suscriba el convenio o el acuerdo, que incluso puede suscribirse ahí mismo dentro de el juzgado. Es decir, o sea, en la resolución que emite el juzgado, se deja constancia que se ha llegado a un acuerdo. Pues tiene que hacer la forma de, se recuerda, si es un grupo coaligado, un convenio colectivo de condiciones de trabajo, y si es un sindicato, un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces ya quedan obligados a suscribirlo. Dice que el plazo no puede ser menor de un año, ¿sí? Y si no se pone plazo, se entenderá que es de un año. Recuérdense que el máximo es un plazo de 3 años. Bueno, dice acá lo que ya habíamos visto anteriormente. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Eso lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, si en la conciliación ya se llegó a un acuerdo para firmar el convenio o el pacto colectivo de condiciones de trabajo y una de las partes incumple con firmarlo o incumple con sus condiciones, le da derecho a la otra parte a regresar al conflicto colectivo de carácter económico y social, le da derecho a plantear el juicio ejecutivo laboral o le da derecho a plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, ¿sí? ¿Se recuerda? Bueno, y veamos finalmente el artículo 300, el 389, artículo 389, artículo 389. Dice, una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio,
en someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolver. Además, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron, y lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado. Entonces, vean, al finalizar, ¿sí? Puede ser que el tribunal, como ya lo vimos anteriormente, desde la primera audiencia diga, aquí no hay arreglo posible. Si intentó la segunda audiencia y tampoco hubo arreglo, dice, va a emitir un informe. Ese informe se denomina, jóvenes, pliego de recomendaciones. Este informe que emite el Tribunal de Conciliación se denomina pliego de recomendación, ¿sí? Pliego de recomendaciones, en donde dice que detallará qué, las recomendaciones que se hicieron, la parte que la aceptó, quién no la aceptó o si las dos la rechazaron. Como les digo, al final evalúan las posturas, por mayoría emiten las recomendaciones y puede ser que una de las partes diga estoy de acuerdo y la otra diga yo no, o que los dos digan no, no estoy de acuerdo, me parecen algunas recomendaciones, pero no todas, entonces no aceptamos el pliego. Entonces, ese es el pliego de recomendaciones que va a enviar a la Inspección General de Trabajo, en donde hace constar, ¿sí? En donde hace constar eh, que definitivamente no fueran aceptadas las recomendaciones. Veamos, pues dice el 390, dice el informe que habla del artículo anterior, o en su caso, el convenio de arreglo, será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el secretario. Y el 391, que nos va a servir también para más adelante, nos establece, si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Servirán de base para el juicio correspondiente. Es lo que les decía. Entonces, este tribunal de conciliación, ¿sí? Este tribunal de conciliación, cuando emite su pliego de recomendaciones, donde deja constancia de lo que recomendaron, si una de las partes lo aceptó y otra no, o si los dos lo rechazaron, no tiene efecto vinculante, ¿sí? No es vinculante, salvo que el conflicto se vaya al arbitraje. En el arbitraje, las recomendaciones del Tribunal de Conciliación sí son vinculantes, ¿sí? Sí son vinculantes. Entonces, características que podemos destacar de esta fase de conciliación, como se los decía en el artículo 393, es que la fase de conciliación en ningún caso puede durar más de 15 días, ¿sí? No puede durar más de 15 días. Otra característica es que esta fase de conciliación está a cargo, el trámite del proceso está a cargo del Tribunal de Conciliación, ¿sí? Del Tribunal de Conciliación. Y aquí ya no es el juez unipersonal, el juez manda a convocar al Tribunal de Conciliación y en ese momento inicia la fase de conciliación. Ya vimos también, otra característica es que es inadmisible, ¿sí? Inadmisible la presentación de recursos. Una vez constituido el Tribunal de Conciliación, no hay recurso, incidencia o excepción que se pueda plantear. Lo que les decía, la otra característica es que las decisiones del Tribunal de Conciliación no son vinculantes, salvo cuando se vaya al arbitraje, ¿sí? Que es ahí en donde esas decisiones sirven de base para desarrollar el arbitraje. ¿Dudas o consultas, jóvenes, con lo que es la fase de conciliación? Si ustedes se dan cuenta, sencilla, corta, de máximo 2 audiencias, plazos en horas. Y finalizamos la conciliación. Adelante, estimado Edgar. Liga en el caso del artículo 384, en el segundo párrafo, donde establece que el Tribunal de Conciliación podrá constituirse en el lugar del conflicto. Ahí ellos, digamos que van, pero van a investigar o solamente ahí van a sentar la fase de conciliación.
Ahí van, a eso se refiere a que puedan ir directamente, digamos, ante un conflicto grave, que la verdad yo no he visto nada, también he visto nada en la práctica. El tribunal tiene facultades para constituirse como tribunal y llevar a cabo la fase de conciliación en el lugar de trabajo. Solo sería para ocupar el espacio, entonces, no hay una cuestión mayoritaria. No, digamos, lo mismo que se va a hacer en el juzgado, se va a hacer ahora en el trabajo. Ah, ya, gracias, Rick. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿No hay más dudas? Dice Ana, Lick, tengo duda. En el 382, donde establece que se debe nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el 3, no entiendo para qué es esta delegación. Ah, bueno, es que, Ana, digamos, el 377 nos habla que los trabajadores organizados van a nombrar una comisión negociadora, el comité ad hoc. Entonces, esta comisión análoga se refiere en cuando el juez le dice al patrono, miren, se planteó un conflicto, hay los representantes de los trabajadores, es un comité ad hoc conformado por 3 trabajadores, entonces necesito que usted, patrono, también conforme su comisión de negociación. La delegación análoga es la comisión de negociación del patrono que va a negociar con los trabajadores, que debe estar conformada igual, mi estimada Ana. Hasta acá el segundo parcial. No sé si hay calendario parcial, jóvenes, la verdad no he visto. Bueno, si quieren terminemos con dudas o consultas. ¿Dudas o Ya está, consultas? Lick. Ya, bueno. Si quieren terminemos con... ¿Hay dudas o consultas de lo que hemos visto hasta aquí? Bueno, vamos a pausar acá la grabación, jóvenes, y ya vemos lo del parcial. Recording stopped. ¿Para qué fecha nos toca? 6 de octubre. Sí, es para el 6 de octubre, Lick. ¿Y qué día empiezan los exámenes? ¿Empiezan lunes 2? No. Lunes 2, ajá. De ahí 4, el 6, el 10 y finalizamos 12. Sí, pues ya no tenemos otra clase de por medio, ¿verdad? Pues por lo visto, Ya no. ya no. No, entonces sí, definitivamente hasta aquí, estimados jóvenes, hasta acá entraría el contenido del segundo parcial y nos veríamos hasta dentro de 15 días entonces, ¿verdad? Sí, Lick, ¿usted a qué hora realizará su examen? Yo recuerdo que la vez anterior lo hicimos a las 20 horas para evitar conflicto con los que tenían traslape y que de verdad fue bastante benéfico porque al final solo una persona se hizo extraordinario, entonces creo que lo repetiríamos a las 8. La experiencia fue bastante buena, mejor hacerlo a las 8 de la noche, jóvenes. Ok, enterado, Lick. Bueno, Sí, para prepararse. igual siempre instrucciones por el clase, ¿verdad, jóvenes? Pero entonces, bueno, éxitos. Nos miramos hasta dentro de qué, sería 2 semanas. Nos volveríamos a ver entonces el lunes 16, ¿verdad? Hasta el lunes 16 nos volvemos a ver. Así Así que es, entonces, pues, bueno, éxitos en los exámenes, jóvenes. Entonces, tras lo que hemos visto vimos del segundo parcial hasta acá y estamos ahí en comunicación. Cualquier duda o consulta, nos estamos viendo y que tengan un buen descanso. Diría